¿Podría platicarnos en qué consisten las reglas que emitió el Consejo General del INE para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, le voy a decir como en los casos anteriores, son reglas básicas también. Digo, no hay por qué generar alarmas, porque lo ha trascendido en la prensa, de que algunos están muy felices y otros están agraviados. Realmente no es motivo ni de festejo ni de agravio. Son reglas que deberían estar ahí desde hace mucho tiempo. Lo que va a hacer el INE es algo muy simple. Y le cuento de manera muy breve cómo llegamos a estas reglas. No se modifica la fórmula de asignación de las diputaciones. La fórmula está en la Constitución, está en la ley. Eso no se modifica. Pero la historia de la sobrerepresentación, pues es una historia de México y sus elecciones. Si en México traemos 200 años de elecciones, pues a lo mejor traemos 200 años con la historia de la sobrerepresentación. No siempre corresponden los votos a las diputaciones o a los puestos de elección popular, pero ese es ¿cómo le diré? No es defecto, es un efecto del sistema, de cómo funciona el sistema electoral mexicano. Y no hay manera de solucionarlo, ni aún con estas reglas. La sobrerepresentación se da como un efecto propio del sistema electoral de mayoría relativa. La mayoría relativa eso le permite. Bueno, y le pongo un ejemplo burdo. Luego ponen como caso, de ejemplo a seguir, el sistema norteamericano. Yo le diría, el sistema electoral norteamericano es de los más pobres del mundo. Es un sistema solo de mayoría relativa. El que gana, gana todo. Y el que pierde, pierde todo. No hay representación proporcional. Digo, están atrasados. Además, es un sistema eminentemente vulnerable. México tiene el sistema mixto, mayoría relativa y representación proporcional. Representación proporcional a partir de los años 70 del siglo XX. O sea, no tenemos más de, ¿qué le diré?, 50 años tal vez, con la representación proporcional. Y lo que ha permitido medianamente moderar la sub- y sobrerepresentación es la representación proporcional. La única manera de equilibrar votos y escaños es la representación proporcional pura, sin mayoría relativa. Luego escuchamos voces por ahí que han pedido eliminar la representación proporcional, los pluris, pero creo que es una idea adversa a los sistemas democráticos. Si el sistema ha de ser democrático, lo que debemos eliminar es la mayoría relativa y dejar un sistema de representación proporcional pura. Ese es el destino que tenemos como país si es que queremos transitar a lo democrático. ¿Por qué la mayoría permite la sobrerepresentación? Les pongo un ejemplo muy simple. El Congreso de la Unión o en Zacatecas, sin ir lejos, tenemos las cámaras se integran con un 60% de mayoría, un 40% de representación proporcional. 300 distritos electorales uninominales en el país de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir la mayoría relativa? Pues que no es mayoría absoluta. En los sistemas de mayoría absoluta, el candidato necesita el 50% más uno para ganar una elección. La mayoría relativa en México no exige una mayoría absoluta. Y basta y sobra que tenga un voto más, que tenga la mayoría para ganar un distrito. En ese esquema, si un partido político puede ganar los 300 distritos. Y como es un sistema plural de partidos, tenemos 10 partidos en el contexto nacional, 15 en el local, el 100% se distribuye entre 10 o entre 15. Luego entonces, un partido político en lo nacional, uno de 10, puede sacar el 30%, el 25 o 30% de la votación y ganar el distrito. Y así ganó los 300 distritos. En los 300 distritos ganó con el 30%. Luego entonces diríamos, con el 30% de la votación, ganó 300 distritos, que representan el 60% de la Cámara de Diputados.
Ahí está la sobrerepresentación, deriva pues de la fórmula de mayoría. Entonces con un 30% se puede llevar el 60%, o con menos. Digo, si usted distribuye el 100% entre 10, les puede tocar de a 10 a cada uno, pero si les tocó a lo mejor de a 9%, el resto se lo ganó uno. Uno puede ganar todo. Uno solo puede ganar los 300 distritos. Con 25 o 30% de la votación ganó el 60% de la Cámara. ¿Y cómo lo evita eso? No se puede evitar, es legal. No sé qué tan legítimo sea, pero si es legal, pues tiende a legítimo porque la gente así lo admite, o al menos no lo hemos modificado. Quiere decir que tiene reconocimiento y es legítimo. Además del efecto del sistema mayoría, que nos puede llevar a un esquema como el que le comento, la ley y la Constitución de manera expresa reconocen la posibilidad de que los partidos tengan hasta un 8% de sobrerepresentación. Es decir, los partidos políticos podrán tener un porcentaje de diputaciones igual a su porcentaje de votos, más el 8%. Si la sobrerepresentación está reconocida expresamente en la Constitución y en la ley. Pero le diré como decían los esclavistas, cuando los esclavistas eran criticados por esclavistas, solían decir, antes no los comíamos. Entonces el sistema electoral, yo le diré, antes no los comíamos, antes era peor. Hasta 1991, el sistema electoral mexicano tenía lo que se llamó la fórmula de gobernabilidad, que implicaba que el partido mayoritario, es decir, el partido más grande, si no tenía diputaciones suficientes para hacer mayoría en las cámaras, se le asignaban de manera artificial diputaciones. No necesitaba votos. Con ser el partido mayoritario, le asignaban diputaciones suficientes para lograr mayorías en los órganos legislativos y poder gobernar sin necesidad de la oposición. Así imperó el sistema. En 1993, el 93 se eliminó la fórmula y curiosamente el 97 el presidente ya no tuvo mayoría en la Cámara, ni la tuvo Fox. Fox pedía a gritos en el 2003 que regresáramos a la fórmula de gobernabilidad, que no se le autorizó desde luego. Entonces ese fenómeno está ahí. Desde 1993 se eliminó la fórmula de gobernabilidad, la excesiva sobrerepresentación, y se dejó solo en el 8%. Eso existe hoy en día. Entonces, ¿puede haber sobrerepresentación? Desde luego que sí, porque el sistema lo permite, y no es por descuido. Así está diseñado el sistema. ¿Qué pretende hacer o qué intenta hacer el INE con estas reglas? Bueno, lo que ha dicho el INE, no modifica la fórmula de asignación es la misma, mayoría, representación proporcional, y lo que hará ahora es que se revisará detenidamente la militancia de los candidatos ganadores. ¿Cuál es su origen de militancia partidista de un candidato ganador de una diputación? ¿Qué es lo que ocurría en la práctica? Este fenómeno que acrecentaba la sobrerepresentación. Y esto se dio de siempre. Los partidos mayoritarios que van en coalición, y no hablamos de nombres porque cualquier partido lo ha hecho, en una coalición el partido mayoritario lo que hacía era prestarle candidatos a los partidos minoritarios. Se los prestaba para que los postulara de mayoría. Y luego ya se los regresaba, ya que ganaban los distritos. ¿Qué le permitía esto a un partido mayoritario? Bueno, pues no tener muchas curules de mayoría y tener más de representación proporcional. Si hay un tope, pues. Si usted ya tiene X cantidad de diputaciones de mayoría, vamos, sus diputaciones de mayoría son igual a su votación más el 8%, ya no le asignamos representación proporcional porque ya llegó a su límite. Pero si usted reduce su número de constancias de mayoría, es decir, menos diputados de mayoría, tiene más de representación. A menos de mayoría, más de representación. Entonces, ¿qué hacían algunos partidos? Mandar a sus candidatos de mayoría a otro partido. A la hora de asignar RP, pues tenían derecho a más diputaciones de representación proporcional. Y luego ya las juntaban todas y hacían una gran mayoría. Eso ocurrió
desde los años 90. Ahora lo que el Consejo General del INE, el Consejo General, determinó este 19 de marzo es revisar el origen de la militancia de los candidatos ganadores. Entonces, si a este candidato ganador lo postuló el partido B o C y ganó la elección, pero realmente su militancia es del partido A o E o F, pues se lo vamos a contabilizar al partido al que corresponde la militancia de ese candidato ganador o candidata, sin importar qué partido lo registró, sino lo que va a hacer el Consejo General es revisar el origen de su militancia, no qué partido lo postula, dentro de una coalición. Y le voy a decir que eso lo pidieron los partidos en 2018. En el ámbito del Consejo General se insistió, algunos partidos insistieron de manera pues casi a nivel de súplica para que el Consejo General revisara la militancia de origen de algunos candidatos, candidatas ganadores. Por alguna razón el Consejo General no lo hizo, tal vez no le dio tiempo, pero ahora sí, con anticipación a la elección, a la asignación de estas diputaciones, pues ya se emitió este acuerdo de revisar con claridad cuál es la militancia real de los candidatos ganadores. Es decir, a lo mejor, como le decía, los postuló el partido A, pero realmente son del B o del C. Entonces no sé qué futuro le espere a este acuerdo en el Tribunal Electoral, al parecer va a ser impugnado. Pero al final de cuentas, la sobrerepresentación es un efecto del sistema electoral mexicano que no se va a erradicar ni se va a contener con los acuerdos del Consejo General. Medianamente a lo mejor pudiera ahí equilibrarlo, pero la única manera de lograr la proporcionalidad entre votos y diputaciones o escaños o curules, como luego les dicen, la única manera es el sistema de representación proporcional. Porque le hago un ejercicio muy claro. Si fuéramos solo representación proporcional, 2021, póngale usted que hay 50 millones de votos, por decir algo. 50 millones de votos distribuidos entre 10 partidos políticos. 50 millones. La fórmula de asignación de diputaciones es la llamada fórmula del cociente natural. Divide usted los votos entre el número de diputaciones. Por eso se llama cociente. El resultado de la división es el cociente. El resultado de esta división, si usted divide los 50 millones de votos que esperamos recibir entre 200 diputaciones, que son las pluris, las de representación por distribuir, le quedaría un cociente de 250,000 votos. Creo que eso da. A ver, ahorita la hace usted. 50 millones entre 200 le va a dar 250,000 votos. Ese es el tamaño de una diputación. Una diputación son 250,000 votos. Ya que tiene la cifra de lo que debe representar una diputación en votos, esa cifra se la aplica a la votación de cada partido. Si un partido tiene 300,000 votos, pues tendría una diputación. Si tiene 1,000,000, pues serían 4 diputaciones, en proporción a sus votos, ni más ni menos. Y ahí usted distribuye los 200 diputados y queda en proporción directa a los votos. Sería la única manera de erradicar la sobrerepresentación, haciendo el sistema solo de representación proporcional, eliminar la mayoría. Mientras eso no ocurra, sobrerepresentación habrá, de uno o de otro partido. Esa es la historia, pues, de la sub y sobrerepresentación. Y lo trágico no es solo la sobrerepresentación, lo trágico es la subrepresentación. Imagine usted en el caso que le ponía de solo mayoría, un solo partido con el 30% de los votos gana la Cámara completa, el 60% de las diputaciones a un partido que tiene el 30%, el 70% de los votos no valdría nada si solo fuéramos de mayoría. El 30% de los votos tendría la Cámara y el 70% no valdría absolutamente nada si en un sistema solo de mayoría. Por eso es que la tendencia debe ser
la representación proporcional pura, realmente pura, y evitamos la sobrerepresentación. Mientras esto no ocurra, tal vez el acuerdo del Consejo General del INE, si se convalida en el tribunal, podría tener un efecto medianamente útil, pero el efecto fuerte está en el sistema de mayoría y hay que eliminarlo. Bueno, mire, justo el día de hoy hoy se abre el plazo para el registro de candidaturas a las diputaciones federales. Una semana del 22 al 29 de marzo, registro de diputaciones federales. A más tarde el día 3 estaremos emitiendo los acuerdos de quiénes son las personas que queden registradas para que el 4 de abril, sin contratiempo, inicien las campañas. Creo que ya iniciando las campañas, el 4 de abril, pues todo se reduce. Hay más tareas, menos tiempo, y la ruta ya muy directa será el 6 de junio. En 4 de abril inician campañas, el 8 de abril integramos, como le decía, las mesas directivas de casilla, el 15 de abril haremos la primera publicación del listado con la ubicación de casillas y la integración de las mesas directivas, 15 de abril. A partir de ese día, del 15 de abril, los partidos y las candidaturas independientes estarán en posibilidad de registrar a sus representantes ante mesa directiva de casilla y generales. Es una tarea intensa para los partidos. Si nosotros desahogamos todo un operativo para integrar las mesas, ellos igual tienen una actividad intensa para acreditar representantes. Los partidos políticos nacionales pueden acreditar a 2 propietarios, 2 suplentes. Los partidos políticos locales y las candidaturas independientes pueden registrar un propietario y un suplente a partir del 15 de abril y hasta 13 días antes de la jornada electoral, finales del mes de mayo. Entonces será una tarea intensa, abril. Los órganos electorales en la integración de casillas, la capacitación electoral, los partidos en campaña, en registro de representantes, a la par los órganos electorales, tanto el INE como el IES, estarán produciendo la documentación electoral en número igual a los electores, boletas igual a electores, para que en la última semana de los últimos días de mayo y los primeros de junio, el lunes previo a la jornada, entreguemos esta documentación a las presidentas y presidentes de casilla. Entonces lo que viene son tareas intensas, son tiempos, ¿qué le diré yo?, de no dormir, aunque quiera, ya no le da sueño. Entonces hay que mantenernos despiertos de aquí a los cómputos, hasta la jornada y después de la jornada electoral. Y para la jornada electoral en específico hay un protocolo que se aprobó el pasado 24 de febrero. 24 de febrero se aprueba este protocolo, cuyos propósitos son minimizar hasta donde sea posible el riesgo del contagio, no solamente para los funcionarios de casilla, sino para todas las personas que acuden a la casilla,